tardes a todos y sean bienvenidos al 73º simposio, preparado por los estudiantes de sexto año de medicina en la clase de medicina legal. Hoy somos afortunados de presentes a dos excelentes expositores, siendo esto la ingeniera Mercy Valeriana y el ingeniero Walter Hernández, ambos con un vasto trasfondo en el ámbito de salud ocupacional. Es gracias a ellos que esta actividad se puede realizar, así que una vez más, gracias por todo el apoyo que nos ha brindado, ¿verdad? Mi nombre es Gabriel Acosta y seré su moderador el día de hoy. Les recuerdo mantener sus micrófonos apagados y respetar el espacio del expositor. Cualquier pregunta, sean libres de colocarlas en el chat y al final de la ponencia se dará el espacio para poder contestarlas. En el transcurso del evento se enviará el cuestionario en el chat para las horas BOAE. Al responder el formulario, por favor, asegúrense de escribir correctamente su nombre, su carrera, para poder evitar cualquier inconveniente. El formulario es válido únicamente si es llenado durante el horario del simposio. Antes de comenzar con el evento principal, quería aclarar unas cuantas cosas, principalmente la razón por la cual estamos realizando este simposio. La principal fuerza de motivación para esto es promover los entornos laborales más seguros y saludables. Esto por medio de información a brindarles sobre la importancia de la norma ISO en el ámbito de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, destacando su papel fundamental en la identificación de peligros y evaluación de riesgos laborales. Ya hablando de objetivos más específicos, es nuestra intención que cada uno de ustedes llegue a comprender los principios básicos de la norma ISO, ser capaz de identificar y categorizar distintos tipos de riesgos presentes en el lugar de trabajo, comprender los beneficios de la implementación de la norma ISO en la gestión de la seguridad y salud ocupacional. Cada uno de ustedes puede utilizar los métodos y procedimientos necesarios para evaluar los riesgos asociados a los peligros identificados y, por último, nuestra meta es que ustedes, los participantes, sean capaces de crear planes de acción específicos para controlar o prevenir los riesgos laborales. Por todo esto, los invito a disfrutar de este evento, aprovechar al máximo la oportunidad que nos están brindando los ingenieros, ¿no? Sin más preámbulo, los dejo con mi compañero Alejandro González para que nos dé a conocer nuestro primer ponente del día. Muchas gracias, Gabriel. Damos también la bienvenida a la ingeniera Mercy Valeriana. Es un honor tenerla aquí con nosotros. Y presentaremos entonces su currículum. La ingeniera Mercy es ingeniera industrial y de sistemas con orientación en robótica, graduada en la Universidad Tecnológica de Centroamericana. Tiene un máster en ciencias de dirección empresarial con orientación en finanzas de la misma universidad. Asimismo, cuenta con dos especializaciones en movimientos repetitivos, metodología en OCRA y en posturas forzadas, empuje y tracción manual de cargas y fuerzas isométricas metodológicas. Actualmente es catedrática de la universidad en el Máster de Salud Ocupacional en UCEM y como catedrática universitaria para la carrera de Recursos Humanos en UTH. Y por último, es de igual forma asesora en tesis de posgrado. Damos la bienvenida a la ingeniera Mercy Valeriana y le damos el espacio para que pueda compartir su pantalla. Muchísimas gracias. Para mí es un honor estar esta tarde con ustedes. Quiero agradecerle a la universidad, a los estudiantes que tuvieron a bien invitarme. Es un gusto poder compartir con ustedes. Estoy al pendiente de sus interrogantes. Y bueno, ha sido un camino bastante grande a nivel profesional, ya muchos años. Y para mí va a ser un honor poder compartir con ustedes. Gracias a las autoridades de la universidad, gracias a mis jefes que tienen una pasión fuerte por la seguridad y la salud ocupacional. Es por esta razón que se alegraron mucho, ¿verdad?, de poder ofrecerme el tiempo y el espacio para estar con ustedes y poder esta tarde desde acá de la oficina del centro de entrenamiento poder compartir acerca del tema de la seguridad y salud ocupacional desde el marco legal. También agradecer a mi compañero, el ingeniero Walter, con el cual hemos compartido mucho en este tiempo en los temas de seguridad y salud ocupacional a lo largo ya de más de 5 o 6 años de estar en interacción. Entonces, para mí fue un gusto saber que él me iba a acompañar en este simposio. Y sin más, vamos a comenzar con el tema porque tenemos poco tiempo, ¿verdad? Entonces hay que aprovecharlo. Bueno, a lo largo de mi carrera profesional, gracias a Dios, he tenido la interacción con grandes compañeros en la medicina, uno de ellos mis jefes en la maestría, ¿verdad? En salud ocupacional en la Universidad UCEM ya hace más de 3 años.
y varios profesionales a lo largo de mi carrera. Yo sé y comprendo que todos los estudiantes de medicina que están ahorita en este simposio sepan que la salud ocupacional es un mundo de posibilidades profesionales. Tienen muchos ámbitos en los cuales ustedes pueden desempeñarse en diferentes rubros y en diferentes empresas, pero también es un mundo de responsabilidades que nos obliga a mantenernos, a todos los que estamos en este ambiente de salud y seguridad ocupacional, trabajando, estudiando, educándonos de forma continua. Entonces, porque ¿cuál es la base o desde qué punto nosotros vamos a interactuar en las compañías, en las diversas compañías? Yo traje un resumen de aproximadamente 4 o más áreas de acción en las cuales ustedes pueden interactuar una vez que ya están formados, ¿verdad? Como médicos, pero hay muchísimo más. Entonces, ¿cuál es el marco legal bajo en el cual nosotros podamos estar? Primero quiero comenzar hablando de qué es la salud ocupacional. Primero, se entiende por salud ocupacional a una actividad que está orientada en un primer momento a promover y proteger la salud de los empleados y por otra parte a gestionar y disminuir los riesgos, a la vez que a controlar enfermedades y accidentes laborales. Me gustó este concepto porque está bien amplio, bien aplicado. Habla de la función del médico de promover y proteger la salud de los empleados. Y eso es un mundo amplio, muy grande. Luego, los servicios de salud en el trabajo tienen a su cargo funciones de prevención. Este es otro concepto que escogí de la OIT. Y son responsables del establecimiento y mantenimiento de un medio ambiente de trabajo seguro y saludable que facilite una salud física y mental óptima y la adaptación del trabajo a las capacidades de los trabajadores. Aquí ya estamos hablando del individuo como tal. No solo vamos a cuidar la salud física de la persona, sino también la salud mental. Si este fuese un tema de especialización en ergonomía, estaríamos hablando de ergonomía física y de ergonomía cognitiva. Y ese probablemente va a ser otro tema que estoy segura que también van pues, a tener a bien que lo toquemos en un momento posterior, porque solo eso es muchísimo contenido. Pero hablando una vez de que tenemos claro de los conceptos, que haciendo un resumen, el papel del médico en la empresa es fundamental porque busca cuidar del trabajador, tanto física como mentalmente. Pero no solo llega hasta ahí, sino está la parte clínica y hoy vamos a profundizar en la parte ocupacional, que no solo tiene que ver con la parte de consultas. Para esto vamos a entrar primeramente en el Código del Trabajo y específicamente en el artículo 96 del Código del Trabajo de Honduras, donde habla de las prohibiciones. Bien, ¿qué habla este artículo específico? Vamos a exigir la realización de trabajos, pero que no vayan a poner en peligro la salud o la vida del trabajador. Si existe esta condición de riesgo que vamos a ver más adelante, cuando dicha condición no esté presente, entonces se va a realizar el trabajo. No vamos a someter al individuo, al empleado, a una condición de riesgo. Entonces, los patronos tienen prohibido exigir la realización de trabajo que ponen en peligro la salud o la vida del trabajador. Eso no puede hacer un patrono en una compañía. Ahora bien, vamos a leer el artículo 97 en el numeral 9, donde menciona, bien, si es cierto, el patrono no puede exigirle a usted realizar un trabajo donde pone en peligro su salud, ¿qué toca ahora entonces en el punto de vista de la prevención? Los empleados deben acatar las medidas preventivas y de higiene que acuerden las autoridades pertinentes y acá también aplica el patrono.
y las que indiquen los patronos para asegurar la protección de los trabajadores y los lugares de trabajo. ¿Qué más? Numeral 10, someterse a reconocimiento médico. Aquí está la figura del empleado. Ya sea al solicitar su ingreso al trabajo, durante esté en el trabajo, a solicitud del patrono o porque lo ordenen las autoridades competentes, para comprobar que no padecen alguna incapacidad permanente o alguna enfermedad profesional, contagiosa o incurable, ni trastorno mental que ponga en peligro la seguridad de sus compañeros o intereses del patrón. ¿Quién ejerce esta función? El médico de la compañía. Entonces, es aquí la importancia, en base a nuestra ley, no son los únicos artículos, pero que comienza a formar ese colchón legal para que el médico empiece a interactuar en la empresa. ¿Quién dice si este trabajador es apto para realizar un trabajo o no? El médico de la compañía. Muy bien. ¿Quién más tenemos? Ahorita vimos código de trabajo. Un poco, ¿verdad? Explicado, parafraseado, pero sí en base en los artículos legales. Luego el código del trabajo en el título 5, que es el que nosotros estamos utilizando. Vamos a hablar de este famoso artículo que me encanta mucho, el 391, porque es un artículo bien bonito, muy utilizado, se utiliza cuando se hace análisis de seguridad del trabajo. ¿Por qué? Porque menciona, todo patrono o empresa está obligado a suministrar y acondicionar locales y equipos de trabajo que garantice la seguridad y la salud de los trabajadores. Para este efecto, deberá proceder dentro del plazo que determine la Inspección General de Trabajo y de acuerdo con el reglamento o reglamentos que dice el Poder Ejecutivo, a introducir por su cuenta todas las medidas de higiene y de seguridad en los lugares de trabajo que sirvan para prevenir, reducir o eliminar los riesgos profesionales. Entonces, ¿qué trae esto? Una base legal amplia, donde todos los que trabajamos en seguridad y salud ocupacional nos sentimos protegidos, nos sentimos soportados. ¿Por qué? Porque es un requisito legal. ¿Cuál es ese requisito? Suministrar y acondicionar lugares de trabajo. ¿Para qué? Para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. Muy bien. Este es como el resumen de este artículo. ¿Cómo se va a hacer eso? Bueno, nos dan libertad porque dice que el patrono va a tomar por su cuenta todas las medidas de higiene y seguridad en los lugares de trabajo que sirvan para prevenir, reducir o eliminar los riesgos. Estuvimos conversando con mi compañero Walter y dijimos, bueno, vamos a presentar muchas de las herramientas. ¿Por qué? Porque esta responsabilidad del patrono recae sobre los empleados que administran la seguridad, tanto ingenieros de seguridad como el personal médico, porque en la realidad nosotros trabajamos de la mano, hacemos una mancuerna y nos apoyamos mutuamente para poder llevar a cabo y a buen término la gestión de la seguridad en la compañía. Claro, que no puede darse en sí misma sin el apoyo gerencial. Eso es muy importante. Bien, artículo 392. Es obligación de todo patrono acatar y hacer cumplir las medidas de prevención de riesgos profesionales que dicta la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social. Artículo 393. Los patronos a domicilio o en familia quedan sometidos a las disposiciones que proceden, pero las respectivas obligaciones recaerán, según el caso, sobre los trabajadores o sobre los jefes de familia. Y entonces ya tenemos la base legal, ¿verdad? Para referirnos al tema de la seguridad y cómo es una obligación de la empresa proteger al trabajador. Pero vamos a analizar la otra parte. Si nosotros tenemos tanto el médico como el ingeniero en seguridad y salud ocupacional y los reglamentos internos que nos acompañan recursos humanos y otro montón de personas en las compañías, ¿qué pasa cuando el trabajador entonces no realiza o no acata las disposiciones? Hay
una mutua responsabilidad. ¿Por qué? Este artículo que hago referencia, lo cito y cuando hablamos con los trabajadores normalmente le ponemos en rojo, porque hay un caso bien particular. La imprudencia profesional, o sea, la omisión del trabajador de tomar precaución debido a la confianza que tenga en su pericia o habilidad para ejercer su oficio, no exime de responsabilidad, salvo que dicha imprudencia adquiere el carácter de incumplimiento manifiesto de las instrucciones del patrono o de los reglamentos de trabajo. Bueno, dice usted, ¿y esto qué significa? Bien, que si nosotros tenemos un trabajo, ya se estableció el reglamento, etcétera, y hay una persona que tal vez es imprudente o pues ahí con respecto digamos, sus actitudes en el trabajo, ¿verdad? Es una persona que tiene mucha experiencia, que considera que puede hacer las cosas de una u otra manera y comete una infracción. Si esta imprudencia entra en un incumplimiento de un procedimiento escrito, de un reglamento interno perfectamente establecido, con controles, con matriz de evaluación de riesgo, obviamente, y esta persona muere o esta persona se incapacita o esta persona, ¿qué le podría decir? Sufre un daño. Aquí no vamos a recaer sobre el patrono. Hay que hacer una investigación de accidentes y ver qué tan responsable es ese trabajador que por un acto de imprudencia, ¿verdad?, comete esta falta y qué tanto fue responsabilidad del patrón. Entonces, nosotros, eso es parte de lo que venimos a trabajar este día. ¿Qué más? Siempre de la base legal en el Código del Trabajo. ¿Cuál es el mayor accidente que puede ocurrir? La muerte de un empleado. Cuando se habla con los trabajadores, se les hace ver que por ahí hay muchas cifras que ellos mismos se inventan, que alguien les dijo, y entonces sacan aquellas grandes cuentas de indemnización por muerte. Pues no es así. El Código del Trabajo lo establece claro. Un mes completo de salario para gastos funerales y el pago de la cantidad equivalente a 620 días de salario a favor de las personas que dependen económicamente del difunto. Y cuando uno hace estas charlas de concientización, le dice al trabajador, ¿cuánto vale su vida? No, dice la mayoría, la vida mía no tiene precio, no, es invaluable, no se puede calcular. Entonces, se le hace ver que debe acatar las normas, seguir reglamentos, seguir procedimientos, porque todo esto se trabaja para preservar su vida, que él ingrese bien a su trabajo y a la hora de salir salga en las mismas condiciones. Muy bien. Entonces, ya tenemos toda la base legal que dice que debemos de estar aquí, ¿verdad? Que nosotros somos importantes para las compañías, que las compañías nos apoyan, que la seguridad y salud ocupacional debe existir en los trabajos. Entonces, nosotros tenemos dos maneras de ver. Esta es una oportunidad. Yo siempre la he visto de esa manera. Pero hay personas que ven como no, este mundo de las empresas es mucho problema, hay que estar estudiando siempre, depende de a qué compañía vaya y qué riesgos tenga. Yo tengo que especializarme en esos riesgos, si manejan químicos, si es bueno, ergonomía los va a acompañar a casi todos los lugares, ¿verdad? Pero qué tanto trabaja esa compañía en ergonomía, también tengo que formarme en ergonomía, tengo que hacer la parte clínica, como menciona aquí la presentación. Entonces, es una oportunidad. Usted ya va a ser un profesional de medicina, entonces ahora toca administrar los riesgos, toca acompañar en toda la parte de investigación de accidentes.
sugerir controles, pero no se puede hacer desde el desconocimiento. Tiene que hacerse bajo el conocimiento. ¿Y cómo nosotros vamos a conocer esto? Bueno, tenemos que formarnos. Yo conozco personales de la medicina, grandes profesionales que trabajan en salud ocupacional desde hace muchísimos años y ellos administran la parte de higiene industrial. No hay una figura como tal que lleve la parte, por ejemplo, de análisis de ruido, iluminación, estrés por calor, estrés por frío, lo administra el médico de la compañía. Y ellos son profesionales que pasan actualizándose continuamente, ¿verdad? Entonces, todo esto surge como una oportunidad. Clínica siempre va a estar presente, siempre hay que dar consultas, siempre van a haber personas que van a necesitar de ustedes, pero también en la salud ocupacional va a tocar estudiar de ergonomía, va a tocar si la empresa tiene riesgos de químicos, conocer de químicos, también la parte de higiene y en algunas compañías a usted le va a tocar administrar esta parte. Entonces hay una gran oportunidad. Hay muchos campos de aplicación de la salud ocupacional, pero todos parten desde una base legal diferente, principios diferentes, normativas diferentes. Entonces, bueno, tenemos que estar siempre profundizando, estudiando, aprendiendo, y eso es algo muy, muy bonito. ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, hemos hablado bastante, pero ya vamos llegando a los objetivos. Mire usted, primero, ¿cuáles son las técnicas empleadas y normativas para identificar peligros? Evaluación del nivel de riesgo, una vez que identificamos el peligro. Determinación de los controles. Si hay un accidente, ¿qué sucedió? ¿Cómo se realiza una investigación? ¿Qué control falló? O, como vimos en la base legal, fue una imprudencia del trabajador y teníamos controles efectivos. Entonces, ¿cómo es que sucede esto? Luego, para que podamos ir mirando el resto de la presentación, vamos a trabajar en un ejemplo de un riesgo bien común que es trabajos en alturas. ¿Cuándo es un trabajo en alturas? Bueno, cuando se trabaja en escalas, andamios, techos, es un trabajo en alturas. ¿A partir de qué altura se considera un trabajo en alturas? Acá tenemos dos puntos. La normativa internacional, que sería OSHA, establece 1.8 metros, que bajo esta normativa trabaja la compañía regional en la cual me desempeño. Y luego tenemos la normativa en Honduras, reglamento general, muy común, todo el mundo utiliza el reglamento general de medidas preventivas y accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que son las siglas que están en la presentación, establece 2 metros. La mayoría de compañías utiliza la normativa internacional. ¿Por qué? Porque es más preventiva. Entonces, a partir de 1.80 metros, considera que es un trabajo en alturas. ¿Qué dice nuestro reglamento? En el artículo 179, ley en Honduras. En los trabajos que haya de realizarse en alturas superiores a 2 metros, se adoptará un sistema de protección colectiva contra caídas de personas y objetos. Y cuando no fuera posible o suficiente, se adoptarán las medidas de protección personal. Entonces, cuando usted llega a la compañía, existen trabajos en alturas, están catalogados dentro de la matriz, entonces usted tiene la base legal, que sería el documento que estamos leyendo a través del artículo en el numeral 1. Pero también, ¿qué tanto trabajo en altura se hace? ¿A partir de cuántos metros? Entonces, si es un trabajo de 6 metros en adelante, estas personas, según la ley, y lo voy a leer literal, el personal que realice trabajo en altura superior a 6 metros pasará reconocimientos médicos previo a su ingreso a la empresa y posteriormente cada año será el examen ocupacional con el fin de detectar si presenta las condiciones físicas idóneas para este tipo de trabajo. La normativa ISO
También va a mencionar de condiciones no solo físicas, sino también mentales, ¿verdad? La persona no esté pasando por un periodo de depresión, haya muerto algún familiar cercano, entonces varios tipos de análisis. Bien, hay compañías que no hacen esta inspección, dice, según la ley, previo al ingreso y una vez al año. Hay compañías que lo hacen todos los días. En su análisis de pre-tarea, antes de hacer un trabajo en alturas, tiene que pasar por una evaluación médica. Así que en la parte empresarial hay una amplia posibilidad de conseguir trabajos. La parte de salud ocupacional es muy importante y está basada en la ley. Muy bien, ¿cuál será el primer peligro cuando nosotros hacemos un trabajo en alturas? Pues caernos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos superando 1.8 o 2 metros según la ley en Honduras, y cuando nosotros nos caemos, a veces parece que fuese así, poquito, sencillo, pero realmente es como que si al piso le diésemos vuelta. Y entonces nos comprime, es como que si nos comprimiese un bloque de concreto. Entre más alto estoy, más fuerte va a ser el impacto. Y la energía siempre va a afectar en mayor medida al objeto más débil, en este caso, nuestro cuerpo. Pero no es el único riesgo, ¿verdad? Perdón, el único peligro. Estamos en la identificación de peligros. El primer peligro es caerse, que si yo me caigo, bueno, pues puedo morir, pero también me puedo quebrar, puedo sufrir una lesión, una fractura, etcétera. Segundo, estoy haciendo un trabajo en alturas. Si estoy en un techo y hay mucho sol, puedo quemarme, ¿verdad? Una insolación, que sería la figura que está en la presentación. Si yo estoy haciendo un trabajo de corte o un trabajo de soldadura, entonces puedo o cortarme o quemarme. También es un peligro que puede estar presente en ese tipo de trabajo. Y luego, a veces nosotros colocamos controles. Entonces, ese control también puede generar un peligro. Cuando hacemos trabajos en alturas, normalmente nosotros colocamos el control de un arnés y resulta que este arnés, si caemos, obviamente va a controlar la energía y va a evitar que nuestro cuerpo golpee el piso. Pero yo puedo quedar colgada en ese trabajo de ese arnés y esto va a empezar a comprimir el flujo sanguíneo y a evitar que se haga con normalidad, lo que nosotros conocemos como síndrome ortostático. Y este peligro, pues, está relacionado con un control que se utiliza para disminuir el riesgo. Y entonces venimos nosotros y decimos, bueno, ya sabemos cuáles son los peligros. ¿Y qué es el riesgo? Bueno, en una calle, cuando yo voy a cruzar, necesito cruzar, ¿cuál es el peligro? Que me atropellen. Pero ¿qué tan riesgoso va a ser? Va a depender de muchas condiciones. Si es una calle transitada, si tiene o no control, que el control sería establecer el paso peatonal, entonces ya la gente sabe por dónde debe cruzar. Bien, y la hora en la que yo necesito cruzar, y también está la conducta de la persona, que en este caso es pues el uso del celular. Si todas estas cosas ocurren en una calle poco transitada, como vimos aquí en la izquierda de su pantalla, no hay mayor riesgo. Pero si ese mismo individuo tiene que cruzar, fíjese bien, la calle totalmente transitada, pues el riesgo se incrementa. Entonces, a esto se refiere. El nivel de interacción del trabajador con el peligro representa qué tanto riesgo existe. Y luego vamos a hablar de la matriz de riesgos. Ya vimos cómo identificar peligros, cómo estos peligros tienen o no un riesgo y luego cómo los vamos a clasificar. Para eso vamos a usar la matriz de riesgo.
¿Para qué sirve? Para identificar los riesgos en base a nivel de gravedad y probabilidad de ocurrencia. Una vez identificado el nivel de riesgo, se establece el o los controles para disminuirlo. Existen varios tipos de controles: eliminar, sustituir, control administrativo, control de ingeniería. Y claro, el que más gusta, por último, debido a su nivel de eficacia, es el equipo de protección personal. ¿Por qué? Porque cuando usted asigna un equipo de protección personal, usted está trasladando esa responsabilidad de riesgo a la persona, pero usted tiene que enseñarle cómo usarlo, cómo ajustarlo, ¿sí? Tiene que enseñarle lo importante que es, y va a depender si la persona pudo entender, comprendió, quiere utilizarlo, cómo está esa persona. Entonces, ahí es donde hay un grado, ¿verdad?, de responsabilidad del individuo, pero también su control, pues, está siendo asignado a una persona. Muy bien. Este es un ejemplo de una matriz de riesgo que está bastante sencillo, donde nosotros ponemos probabilidad, caerse en un trabajo en alturas. ¿Qué tan probable es? Bajo, medio, alto. Estoy en un techo. Por ejemplo, hay una condición climática. Bueno, la probabilidad existe y puede ser alta. O puede ser media si yo aplico un control, ¿verdad? Líneas de vida, etcétera. Y luego está la severidad. Si yo me caigo y estoy a 6, 20, 15 metros de altura, ¿qué tan serio es que me caiga? Bueno, pues la severidad de las consecuencias de esa caída pueden ser muy altas. Entonces, si nosotros unimos probabilidad con severidad, muy probablemente este riesgo pueda llegar a categoría roja. Si yo tengo controles y he probado que son efectivos, entonces este riesgo puede cambiar de muy alto a una probabilidad a la aplicación de este control, a una probabilidad, una probabilidad de ocurrencia no ha habido en este último año. ¿Qué tan frecuente fue? Bueno, no fue muy frecuente, usamos buenos controles y va cambiando de severidad alta. Si ocurre, puede ser fatal, o depende si el control que yo tengo puede ser la severidad, reducirse de muy alto a alto. Pero si los controles han sido efectivos, no han habido accidentes, está controlado este riesgo, entonces va a ir cambiando. La probabilidad va a ir disminuyendo según qué tan efectivos sean los controles. Y así se puede administrar esta matriz, pensando mi peligro, qué tan riesgoso puede ser si ocurre, qué tan probable es que ocurra, qué tanto interacciono yo con ese peligro. Y eso va a medir el riesgo. Y el riesgo, pues, se va a ir administrando según estas condiciones. Me gustó y quise colocar esta nueva matriz de riesgo, donde también están incluidas las probabilidades y las consecuencias. Esta es una matriz un poco más elaborada, donde las consecuencias de la interacción o la ocurrencia de este peligro en base a un accidente se pueden considerar despreciables, menores, moderadas, mayores o catastróficas. Y luego la probabilidad: es raro que ocurra, poco probable que ocurra, es posible que ocurra, es muy probable o es casi seguro que va a ocurrir este accidente. Esta es la interacción del individuo con ese peligro, tiene un riesgo muy alto de ocurrencia. Entonces, ahí pues llegaría a la categoría de muy alto en color rojo. El nivel de efectividad. Lo más efectivo es eliminar el peligro o sustituirlo o poder un control administrativo o uno de ingeniería. Ese es el más efectivo. Yo protejo a la mayor cantidad de personas. Luego tenemos el EPP,
es el menos efectivo por las razones que expliqué. Cuando nosotros decimos que los otros controles nos ayudan a proteger a la mayor cantidad de personas es porque yo dejo controles establecidos en la empresa y no tiene que ver con quién sea la persona. Puede ser Juan, puede ser, vamos a poner un nombre cualquiera, puede ser Belinda, puede ser Samantha. No va a depender del individuo que llegue al puesto, va a depender del control que ya está en el puesto. Está establecido en un procedimiento, está establecido en un reglamento interno, entonces yo protejo a cualquier persona que ocupe ese puesto. Luego, para ir cerrando, tenemos un ejemplo fácil. Las luces de la calle. Anteriormente eran pues de aceite y subía un individuo y las prendía. ¿Qué riesgo? Caída. Es un trabajo en alturas. En la fotografía 2 venimos y dijimos, bueno, cambiemos eso de aceite, usar fuego para encender, no me parece, hay mucho riesgo. Hagamos un control de administrativo y de ingeniería. Cambiemos a electricidad. Y bueno, se establecieron los cableados y todo. Y luego decimos, bueno, y cuando se dañe la luz, el foco, ¿cómo vamos a hacer? Siempre tienen que subir un individuo. Ah, bueno, pues vamos a poner un control administrativo. Vamos a comprar escaleras, vamos a comprar equipo de protección, arnés, casco, etcétera. Y luego vimos, bueno, no. Entonces vamos a tener que usar un dispositivo mecánico para que él no se pueda caer y etcétera. Entonces todo esto cuesta dinero. Hay que pedir aprobación, hay que hacer análisis. Bueno, funciona. Pero dijimos, vamos a protegerlo más y le vamos a asignar un EPP. Bien, todos estos son ejemplos de cómo se puede evolucionar un puesto de trabajo. Y cuando llegamos a la fotografía 2 e hicimos todo esto, hicimos la inversión y todo, vimos que el riesgo aún existía. Y con la actualización de la tecnología, hacer más modernos las cosas, toda la inversión que se ha hecho a través de iluminación, dijimos, bueno, eliminemos el riesgo, que el individuo ya no suba. Y si tiene que subir, que sea ocasionalmente. Coloquemos un panel solar. Y que la energía para encender la luz se administre a través del panel. Entonces ahí conseguimos eliminar o disminuir el riesgo de que el individuo suba a hacer un trabajo en alturas, ¿verdad? Utilizando tecnología, claro, hay que invertir dinero, hay que hacer una propuesta, cuánto se va a ahorrar, cuánto riesgo se elimina, qué tiene que ver esa incapacidad, entre otras cosas. Para mí ha sido un honor estar con ustedes en el simposio. Mi nombre es Mercy Valeriano, trabajo para la compañía EHS Honduras, especialistas en seguridad, parte de la compañía EHS a nivel regional. Y bueno, me acompaña mi compañero el ingeniero Walter Hernández, que va a traer otros ejemplos, ¿verdad? Para poder ayudarnos a ilustrar todos estos pues, riesgos, identificación de peligros, controles y muy importante, la mejora continua. Porque el tiempo va cambiando, las tecnologías van cambiando y debemos actualizarlas. Entonces les dejo con mi compañero el ingeniero Walter. Muchas gracias de mi parte y continúa la segunda parte del simposio. Sin más, un abrazo, que tengan buena tarde. Estaré por aquí por si tienen alguna pregunta. Bueno, muchas gracias, ingeniera. De hecho, a partir de ahorita vamos a abrir un espacio de 10 minutos para que la audiencia pueda despejar cualquier duda o preguntas hacia el expositor. Entonces, por favor, realizarlas por medio del chat y así las iremos viendo en orden. La primera pregunta es, en el caso de la muerte del trabajador, ¿cuál sería el procedimiento a seguir si las personas que dependen económicamente del difunto no son capaces de poder manejar ese dinero? Por ejemplo, menores de edad o adultos mayores en discapacidad. Muy buena pregunta. En este caso, lo primero es difundir el conocimiento legal. ¿Qué pasa si las personas o las familias de la víctima desconocen estos artículos? ¿Qué es lo que mayormente sucede?
Le digo porque me toca dar capacitaciones acerca de seguridad en alturas, muy frecuente. ¿Qué pasa? La mayoría desconocen el código del trabajo, desconocen las responsabilidades, han escuchado, pero nadie se ha puesto a leer. Entonces, lo primero es decir, yo como trabajador debo conocer cuáles son mis responsabilidades, cuáles son los riesgos a los que me voy a someter en un puesto de trabajo, cuáles son los controles y cuál es mi amparo legal. Posterior, obviamente, si las personas, la familia, conocen el marco legal, pueden acudir a diversas instancias. Primero la compañía, ¿verdad? Para asegurar que procede. Luego la Secretaría del Trabajo, si no hay ninguna respuesta de la compañía, y hacer el proceso legal correcto. Y en determinado caso, buscar un abogado que pueda seguir todo el trámite. Normalmente esto no hay necesidad, ¿verdad? Muchas compañías, pues cuando hay una muerte, reconocen el valor. Ellos, los patronos, conocen estos reglamentos y lo cumplen. Pero siempre es bueno que la familia sepa que existe. Obviamente, si los niños son menores de edad, pues el beneficio va a recaer sobre la madre, por lo general. Gracias. Hay otra pregunta en el chat que dice, ¿a quién acude el trabajador para reportar que su trabajo no cumple con el código legal? Ok, bueno, aquí en este caso, lo primero es acudir al encargado de higiene y seguridad, que es la persona que está en la compañía para velar porque su trabajo se haga de forma segura. Pero si es una compañía de política de puertas abiertas, usted sabe y conoce que hay un incumplimiento. Para esto hay que formarse, hay que conocer, ¿verdad? Usted puede ir a recursos humanos, porque si bien es cierto, aquí hay una parte bien importante. A veces hay presiones donde le dice, bueno, hay que hacer el trabajo aquí, allá, pero no lo hace el de seguridad. Lo hace el jefe directo, a veces el supervisor, a veces el propio compañero de trabajo. Entonces debemos de seguir el camino de la empresa. Primero encargado de seguridad, bueno, no recibí respuesta de recursos humanos, tengo que comunicar esa condición de riesgo. Y si es por escrito, mucho mejor. ¿Por qué? Porque estoy dejando constancia de por qué razón no estoy realizando ese trabajo que me están pidiendo. Conozco mi trabajo, conozco mis responsabilidades, conozco mis riesgos y sé que es un trabajo riesgoso. Y tengo por escrito que le dije a mi supervisor que tal vez no es el de higiene y seguridad y no ha hecho nada y me está exigiendo nuevamente que haga esta labor. Entonces, hay un camino que seguir en las compañías, ¿verdad? Y una vez mencionó una abogada que nos llevamos muy bien, tuvo un cargo muy alto en la Secretaría del Trabajo y dijo, la Secretaría del Trabajo está para velar por el trabajador y también para acompañar a las empresas. Entonces, debemos de saber qué instancias debemos buscar, ¿verdad? Pero ya una persona que está en la compañía, pues directamente al encargado de higiene y seguridad, si esta figura recae sobre el médico, entonces que me ha tocado verlo, por eso le digo, salud ocupacional es una belleza, entonces acudo a la persona, al encargado, y a su vez a recursos humanos, pero si yo veo que no está haciendo nada, entonces debo ir a recursos humanos. Gracias. Hay otra pregunta que dice, ¿las compañías deben hacerse cargo de los exámenes médicos y psicológicos de sus empleados o debe ser algo personal? La compañía se hace cargo del examen ocupacional. O sea, la empresa le envía a usted a que sea evaluado por el médico como parte de su proceso de contratación. De hecho, mi compañero Walter, valga la promoción, está muy interesado en conseguir perfiles de médicos ocupacionales porque él administra una empresa muy grande y donde pues en todo trabajo hay un riesgo. En todo trabajo existe un riesgo.
Lo importante es cómo lo administramos, qué controles utilizamos. Entonces, parte del proceso de la empresa de contratación de un empleado es hacer los exámenes preocupacionales para conocer si ese candidato está apto para hacer esa labor, pero en ninguna manera lo va a pagar el posible candidato o el trabajador. Ok. Bueno, hay otra pregunta que dice si el trabajo si el trabajo es inherentemente peligroso, ¿en qué momento tiene responsabilidad legal la empresa o contratante? Bueno, en base al artículo 391, desde el inicio. Yo quiero que comprendan, existen peligros y existen los riesgos, porque yo voy a interactuar con ese peligro como parte de mi trabajo. Si fuese en ergonomía y a mí me tocara sellar cajas, hay un peligro, ¿verdad? De un trastorno musculoesquelético, depende de cuántas cajas yo selle. Mi trabajo es ese. Según la normativa ISO TR 12295, establece cuáles son los peligros ergonómicos. Ok, ¿qué tiene que hacer el médico o la persona de seguridad y salud ocupacional? Formarse en esto, conocer cuáles son los controles, aplicar los controles sobre el riesgo y cuál es la idea. Eliminar ese peligro o ese riesgo, disminuirlo. Si no puedo eliminar el peligro, entonces voy a disminuir el riesgo. ¿Usando qué? Control administrativo, control de ingeniería, la mezcla de ambos, como vimos en las luces. Y ya con todo esto, si ocupo colocar un EPP, lo asigno, un equipo de protección personal. Si es un trabajo muy ruidoso, tengo que colocar tapones y luego orejeras, porque el tapón no va a ser suficiente, depende del nivel de ruido. ¿Qué es esto? Hay muchos trabajos donde el nivel de ruido es alto. Pero entonces, aparte de los controles, como proteger una máquina para encapsular el sonido, también asigno equipo de protección. El riesgo va a estar presente. Es labor del patrono, de la empresa, del médico, del ingeniero, trabajar en el control de esos riesgos. Ok, y ya con la última pregunta, es en el caso de que un trabajador esté expuesto a peligros importantes y en determinado momento no se encuentre psicológicamente estable, ¿qué procedimiento debe seguir la empresa? Esa es una muy buena pregunta, que justo lo voy a explicar con un trabajo en alturas. Nosotros somos seres humanos integrales, ¿verdad? Existen problemas graves. Vamos a colocar el ejemplo que no es el mejor, pero la muerte de un cónyuge o la muerte de un hijo. Ese trabajador, por ende, se sabe, se conoce porque pidió permiso de que tuvo una condición familiar trágica. ¿Qué va a hacer? Primero llega a hacer una evaluación física donde el médico, pero todos ustedes que conocen de medicina lo aplican, ustedes saben que ustedes son el psicólogo de primera puerta. El empleado llega a usted y usted mientras lo está examinando le está contando toda su vida, cómo se siente y es parte de lo que el médico ocupacional hace. Entonces yo les admiro muchísimo en esta parte. Entonces viene la persona y usted ya sabe que ese trabajador tal vez físicamente le pasó la prueba. No tiene ninguna lesión, presión arterial está estable, está la condición física, no ha ingerido bebidas alcohólicas, está listo para subirse a ese techo, pero usted lo ve deprimido, con una gran carga emocional. Usted como médico no lo va a subir. ¿Por qué? Porque ese trabajador en alturas, 30 metros, sensible, recién pasando ese problema, se le pueden ocurrir muchas cosas, ¿verdad? Entonces usted no lo va a permitir. Y ahí normalmente es la figura del médico ocupacional, el que determina si es apto o no. Entonces, ustedes son muy importantes en las industrias y este tema de salud ocupacional es bello, pero incluye multitud de peligros y diferentes magnitudes de riesgo según yo interaccione.
con los peligros. Creo que era la última pregunta. Sin más, agradecerles. Sí, con eso cerramos el apartado de preguntas. Y pues le agradezco mucho a usted, ingeniera, por compartir sus conocimientos. Ahora vamos con mi Muchísimas compañero gracias. Ramón Urruti. Gracias, ingeniera. Queríamos agradecerle por habernos brindado el tiempo para esta charla y pues también por darnos el tiempo de aclarar las dudas. Quiero proceder a presentar el siguiente certificado. Queríamos agradecer la excelente participación de la ingeniera Mercy Valeriano. Hacemos la entrega de este certificado de participación y de reconocimiento, pues por este gran aporte que nos hizo en lo que sería el 73º Simposio de Medicina Legal. Este certificado está validado por nuestro catedrático, el doctor Alejandro Álvarez, y por la doctora Patricia Elvir, quien es nuestra coordinadora de la carrera aquí de medicina en una ABS. Nuevamente, muchísimas gracias, ingeniera. No sé si quería dar algunas palabras para despedirse. Bueno, esta sorpresa no me la esperaba, pero más que honrada de poder estar con ustedes. Muy probablemente pronto me los encuentre en empresas. Anímense, vengan a la industria. Salud ocupacional es hermosísimo y para mí ha sido un gran honor estar con ustedes. Muchísimas gracias y gracias. Acepto su certificado y el reconocimiento de participación. Muchas gracias. Y en nombre de la compañía que me permitió estar con ustedes, pues muchísimas gracias a ellos también. Ok, nuevamente, muchísimas gracias. Ha sido un honor para nosotros también tenerla. Ahora pasaremos con mi compañero Alejandro González, quien pues nos va a dar la presentación del siguiente ponente. Muchas gracias, Ramón. Vamos a pasar ahora a exponer el currículum vitae de nuestro segundo expositor, el ingeniero Walter Hernández, que tiene un título en Ingeniería Industrial obtenido en la Universidad Cristiana de Honduras. Es especialista en Seguridad Industrial, de Medio Ambiente y Salud Ocupacional, con un máster en Sistemas de Gestión y Calidad Integrados obtenidos en la Universidad Tecnológica Centroamericana y un máster en Gestión y Tecnología Ambiental obtenidos en la Youth Business School en Madrid, España. Actualmente trabaja como especialista en Seguridad Industrial, Medio Ambiente y Salud Ocupacional para la empresa Caldic. Damos la bienvenida al ingeniero Walter Hernández. Ingeniero, le damos el espacio para que pueda compartir su pantalla. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes a todos. Para mí es un placer enorme poder compartir este tiempo de calidad con ustedes. Para mí igual fue una sorpresa compartir este tipo de conocimiento con mi colega Mercy. De ella pues he aprendido bastante y pues sigo aprendiendo, la verdad, lo que nos compartió hoy es muy importante, no solamente desde el punto de vista de los ingenieros industriales, sino también de la parte de medicina, ya que trabajamos muy de la mano, ¿verdad? Porque si bien es cierto, pues podemos decir de que trae o sacan como una rama general, pero luego se especializan. Y en la parte de seguridad industrial, nosotros necesitamos ese apoyo mutuo de parte de ustedes para los exámenes ocupacionales de ingreso, esas revisiones, esas conclusiones que nos van a ayudar a poder pues dar el visto bueno o determinar si esa persona puede ingresar a nuestra compañía con ciertas condiciones o cómo esas condiciones pueden perjudicar a que el trabajador pues se siga agravando el problema de salud que lo atañe, ¿verdad? Entonces, gracias de entrada para poder yo compartir con ustedes parte de lo que es la identificación de peligros, evaluación de riesgos laborales y determinación de sus controles. Ok, voy a comenzar con esta regla de la vida realmente que me encanta y nos dice, comparte tu conocimiento, que es una forma de alcanzar la inmortalidad. Prácticamente el conocimiento que no se comparte, pues muere, ¿verdad? Con uno, entonces uno aprende tanto en una vida, compartes tus conocimientos con gente que te encuentras, solo les puedes ayudar en sus jornadas, perdón. Aún más importante, comparte tus fracasos y experiencias para que otros no los hagan. Esto pues es una frase que nos ha dejado el Dalai Lama. Y otro punto fundamental es que pues en la vida de uno, siempre las personas que
son mayores o tienen más experiencia, uno puede aprender bastante. Por eso es que la interacción es muy, muy importante. Siguiente. Ok, bueno, agregando un poco más sobre lo que habló mi colega, vamos a entender también o aumentar un poco más el conocimiento en relación a peligro y riesgo. Nunca vamos a hablar de riesgo si no hay peligro, ¿verdad? Porque uno lleva al otro y en este caso, peligro es la fuente donde se origina el riesgo y el riesgo es la probabilidad. Como por ejemplo, ustedes pueden ver en su lado derecho de su pantalla cómo diferenciar peligro y riesgo. El peligro, pues en este caso en el mar sería el tiburón y el riesgo sería nadar con un tiburón pues en el mar, ¿verdad? Entonces, poco a poco nosotros vamos entendiendo, ya que muchas veces solo hablamos de riesgo sin hablar de peligro. Siguiente. En la investigación de peligro, es aquella que se realiza con la intención de mantener mapeados los mismos en cada lugar de trabajo para la protección de los trabajadores. Y trabajadores, pues, directos o indirectos, ¿verdad? La empresa hoy en día ha adoptado la normalidad de tercerizar los procesos, entonces ellos optan por contratar servicios tercerizados y de acuerdo a la norma ISO 45001-2018, ellos entran dentro del alcance, ¿verdad? Porque una persona que de repente no es directamente de la empresa puede ocasionar, o bien de manera deliberada o accidental, digamos, ocasionar un peligro, ¿ok? Y entonces ese accidente que es prácticamente dado por un peligro, un riesgo, ese puede afectar a la colectiva de trabajadores. Entonces, la norma pues lo menciona que la identificación de peligros o investigación de peligros es una gestión prácticamente proactiva, continua, y comienza en la etapa de diseño conceptual de cualquier lugar de trabajo, instalación, producto u organizaciones nuevas. También es importante mencionar que cualquier cambio que se dé en el proceso, la empresa debe de comunicarlo a todas las partes interesadas. Y parte de esas partes interesadas, para la redundancia, somos nosotros, ¿verdad? Los clientes internos es la persona que lidera el área de seguridad y salud en el trabajo para que haga esa investigación de peligros, esa evaluación de riesgos y establezca los controles más apropiados con el fin de mantener ese lugar de trabajo seguro y saludable. Siguiente. Ok. Cuando nosotros venimos y empezamos a identificar esos peligros, nos vamos con esos peligros generales. La norma los tiene mapeados como peligros biológicos, físicos, químicos, psicosociales, biomecánicos, condiciones de seguridad y fenómenos naturales. Entonces, cada uno está caracterizado, ¿verdad? Si hablamos de un peligro biológico, podemos hablar del virus. Entonces, ¿qué pasa con ese peligro? Venimos y establecemos o evaluamos ese tipo de riesgo en relación a la actividad del trabajador, cómo puede o de qué manera afecta a la colectiva de trabajadores. Entonces, se establecen controles que vayan pues de la mano con la prevención, ¿ok? Ahora, hablando de evaluación de riesgos laborales, este es un proceso de evaluación que surge de un peligro teniendo en cuenta los controles existentes. Entonces, uno de los aspectos para considerar es, pues, número uno, la organización puede decidir que la o las personas analicen cada riesgo aplicando un criterio cualitativo. Por ejemplo, pues aquí en este caso se hace bastante la consulta y la participación como la norma ISO 45001-2018 lo establece, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el trabajador es el que está prácticamente frente al riesgo, es quien conoce más las operaciones, es quien va a alimentar esa investigación de peligros, luego esa matriz pues va a generar resultados positivos para el control de esos peligros y riesgos identificados, ¿ok? Entonces, también el trabajador es quien nos va a decir, ok, pero existe un control sobre ese peligro biológico, por ejemplo, virus, que podamos nosotros mapear en la matriz, ok, ¿qué podemos hacer? Porque de repente puede ser que, aunque existe ese control, tal vez no sea tan efectivo porque se están dando casos de infección, ¿verdad? Con el virus. Entonces, se viene y se analiza nuevamente esa matriz para establecer nuevos controles
¿ok? Y es ahí también, hablando de virus, donde se involucra la parte médica, ¿verdad? Porque tienen digamos, un mayor alcance sobre la parte de enfermedades que pueden estar en el ambiente o que ya han estado y que por ende, pues con el conocimiento de ellos nosotros reforzamos y trabajamos la matriz como parte de un apoyo sinérgico. Luego, otro aspecto es que analizar cada riesgo y cómo este está regulado a menudo por reglamentos. Si bien es cierto, pues la ingeniera Mercy habló del tema del Reglamento General de Medidas Preventivas. Por ejemplo, ahí habla, claro, de las obligaciones del patrono, ¿verdad? Que es capacitar al trabajador. Eso está regulado, ¿ok? No podemos tener un trabajador en un puesto de trabajo sin que sepa cuáles son las funciones, a qué peligros o riesgos se está enfrentando. Entonces, desde ahí nosotros tenemos que enfocarnos también que si no cumplimos, la empresa se puede ver envuelta en una situación legal y tampoco queremos eso, ¿verdad? Porque no lo vamos a hacer solo porque es una parte legal. La verdad es que las empresas deben de ir cambiando ese tipo de algunas de modalidad de trabajo en relación que lo hacen por obligación. La verdad es que se debe hacer por intuición, se debe hacer porque el trabajador es, digamos, clave, que sin las personas o sin ese recurso la empresa no funciona, ¿verdad? Y que si bien es cierto somos reemplazables, pero digamos no somos repetibles. Puede ser que tenga un ejemplo a Carlos como un empleado estrella en el trabajo, muy productivo y todo, pero si no lo doy seguridad, Carlos en cualquier momento se me desaparece, ya sea por una enfermedad profesional, o sea, o por un accidente de trabajo que le generó, en este caso, en el peor de los casos, una fatalidad, ¿ok? Otro aspecto es tomar en cuenta la cantidad de personas expuestas y cómo ellos aportan a una evaluación de riesgos efectiva. Aquí pues se toma la palabra o se considera cualquier punto de opinión de todas las personas, porque como les mencioné anteriormente, ellos conocen muy bien la operación porque son los que están frente al riesgo. Y otro aspecto a considerar es que la organización puede utilizar diferentes metodologías. Esto con el fin de estimar efectivamente la probabilidad del daño y la gravedad. Eso pues me habló un poco de esas matrices, de la jerarquía de controles que más adelante vamos a ampliar un poco. Ok, entonces, controles sobre el riesgo. En este punto nosotros venimos y hablamos de identificación, luego la evaluación y después los controles, ¿verdad? Pero en la evaluación nosotros vamos a utilizar, digamos, términos cuantitativos y cualitativos para poder calificar ese nivel de riesgo, si es alto, si es medio, si es bajo, okay, o si es trivial, ¿ok? Pero con esta jerarquía de controles, cuando una organización ha identificado los peligros y ha determinado los riesgos, debe asegurarse de que existan procesos para eliminar los peligros. ¿Por qué? Porque el enfoque siempre debe ser la eliminación, ¿ok? Porque se considera un control más efectivo, porque si desaparece mi proceso de mi área de trabajo, todos vamos a estar bien, pero si sigue ahí, entonces debo aplicar la cantidad de controles que sea necesario para atenuarlo o para que el trabajador tenga esa barrera y que no entre en contacto con ese riesgo y al final no desarrolle ninguna enfermedad o le ocurra un accidente, ¿ok? Se puede utilizar esta jerarquía de controles, la cual pretende proporcionar un enfoque sistemático para aumentar la seguridad y la salud del trabajo. Un ejemplo claro, si nosotros encontramos un peligro biológico, okay, que es el virus, eliminarlo, ustedes saben de que con el tema del COVID-19 fue un poco caótico todo, pues es algo como que, bueno, en lo que yo me enfrento como por primera vez y ustedes también, ¿verdad? Creo que todos estamos relativamente jóvenes, entonces es una de las primeras pandemias que vemos a gran escala. Entonces, ese peligro biológico no se podía eliminar, ¿verdad? Es casi bueno, es complicadísimo, pero tampoco se puede sustituir, ¿verdad? Reemplazarlo, el peligro con otro. Pero si hablamos de controles de ingeniería, pues, ¿qué no hicimos? La instalación de cabinas, instalación o separar o armar las oficinas por cubículo, instalar señalizaciones con distancias de seguridad, colocar pantallas, ¿ok? Controles administrativos, como cambiar la forma en que las personas trabajaban, ¿ok? Entonces, procedimientos claros sobre eso, ¿qué más? Señalización y también, por último, que es el menos efectivo,
pero no es como que sea el menos importante, es el equipo de protección personal, ¿verdad? En este caso entregaban las mascarillas, empezamos a cambiar una mascarilla a otra, esto con la intención de que se disminuyera la cantidad de personas pues infectadas con ese virus. Así poco a poco se trabaja, ¿verdad? Y lógicamente cuando empezó el tema de la pandemia, yo trabajé muy fuerte con la doctora de la empresa y pues la doctora, ustedes tienen sus conocimientos, nosotros los nuestros, y juntos hacemos un equipo más robusto para poder mantener esa empresa siempre a flote, ¿verdad? Porque siempre también debemos de pensar en la continuidad del negocio con personas que tengan o mantengan un alto nivel de salud. Ok, siguiente. ¿Cómo es que nosotros, bueno, cómo nosotros llegamos a la evaluación de riesgo? Hablamos primero que igual, si hablamos que involucramos a las personas es porque íbamos a un proceso como tal, almacén. ¿Dónde está ubicado? Ok, son los lugares de actividad. ¿Qué actividad? Un ejemplo acá aparece de una actividad que involucré traslado de totes a la máquina, que es un tote es algo que contiene un producto es sólido, ok, partículas muy finas y que es una actividad rutinaria. Luego venimos, identificamos en los peligros. Pueden ser, en este caso, varios peligros, ¿verdad? Porque podemos hablar de temas de temperaturas en el lugar, una descripción de ese peligro físico, una descripción de ese peligro físico que podría ser la falta de orden y limpieza, sistemas que podríamos hablar también movimientos repetitivos, como un tema ergonómico, eventos, sucesos que puede llegar a pasar, ¿verdad? Si tenemos temperaturas altas, esa persona puede aumentar su nivel de fatiga, puede debilitarse tanto que al tener pérdidas calóricas en cualquier momento puede desvanecerse, qué efectos la salud puede traer. Entonces, así vamos llevando tanto de el proceso a las personas que nos ayudan a identificar esos peligros y riesgos, luego pasamos a la siguiente, que en este caso sería la número 3, la evaluación de riesgos. Hablamos bien del tema de los controles existentes. El trabajador nos dice qué hay, qué encontramos en este puesto de trabajo, qué nos puede decir, qué es lo que les ha entregado la empresa, que si han recibido capacitación, qué tipo de equipo de protección personal se les han entregado, lo saben utilizar, cada cuánto lo cambian, saben cómo darle mantenimiento y también asociamos esa gestión de peligros y controles a un requerimiento legal. Con esto nosotros no es como meterle miedo a la empresa, no, mire este requerimiento legal, sino que como empresa estamos obligados a cumplir, ¿verdad? No lo hacemos con una intención oscura por ahí, sino que, bueno, hay que proteger a los trabajadores y también hay que ver la parte de cumplimiento legal, el Reglamento General de Medidas Preventivas, ¿qué nos dice? El Código del Trabajo, el Código de Salud, ¿ok? Luego pasamos a la evaluación de riesgo, que en este caso consideramos el nivel de eficiencia, el nivel de exposición, luego realizar la multiplicación del nivel de eficiencia por el nivel de exposición, luego determinamos el nivel de probabilidad, si es alto, si es bajo, si es medio, luego el nivel de consecuencia, ¿ok? Para que nos dé a nosotros prácticamente ese nivel de riesgo en cuanto a qué puntaje puede llegar a alcanzar en relación a la intervención, ¿verdad? Luego también entramos a la interpretación, si es clase 2, clase 3, clase 1, y por último nos genera si ese riesgo es aceptable o no aceptable. ¿Cómo llegamos nosotros a determinar si es aceptable? Aquí este cuadrito pues ya prácticamente está como hecho, está formulado, pero más adelante hay trabajo de carpintería que hay que hacer para poder llegar a una matriz como esta, para definir si es aceptable o no, ¿verdad? Es aceptable o no, entre mayor puntaje o ponderación tenga un peligro identificado y que no tenga controles, se me va a ir hacia un riesgo no aceptable. Entonces yo tengo que pasar a la siguiente etapa, que es establecer controles, ¿verdad? Que es la siguiente diapositiva. Bueno, aquí por ejemplo, la evaluación de riesgo, como les mencioné, el nivel de eficiencia, aquí ya están dados, ¿ok? Existe la norma técnica colombiana para esos valores, uno prácticamente solo los interpreta, por ejemplo, muy alto, cuánto de ponderación tiene 10, nivel de exposición, 4, si es 4, que es lo más alto, entonces, entre más alta sea la ponderación, me va a generar un nivel de consecuencia, digamos, alto, ¿verdad? Luego, nivel de intervención, por ejemplo, en ese nivel de intervención me dice si yo caigo en la investigación como conclusión de que el riesgo es alto, el nivel de intervención pues puede ser alto.
por ejemplo, crítico o hay que tomar una decisión ya, no se puede seguir trabajando porque de seguir el peligro identificado se va a materializar en cualquier momento. Es una bomba de tiempo porque no hay controles. Un ejemplo, si el nivel de intervención del riesgo es 1, entonces el significado de ese nivel de riesgo y de intervención me dice que es una situación crítica, por ende tengo que suspender las actividades hasta que el riesgo esté bajo control y esta intervención es urgente, ¿verdad? No se puede pasar más tiempo. Recuerden que nosotros en la parte de seguridad, la parte de salud ocupacional, la parte de medicina, debemos de tener mucha empatía, ¿ok? Porque yo puedo estar aquí en un escritorio, pero la persona que se enfrenta al riesgo, esa persona puede sufrir consecuencias muy graves. Entonces, es una familia que puede quedar incompleta porque yo como de seguridad no tuve el valor o no hice una buena investigación, pues no tomé la decisión en el momento oportuno para decir no. Si no ejercemos o aplicamos controles en este momento, puede pasar una muerte. ¿Ok? Entonces hay que entender bastante el tema y la importancia que tiene la investigación de peligros antes, que es una parte preventiva, ¿ok? No es reactiva. Siguiente. Acá, pues, en los niveles, en las medidas de intervención, o aquí aplicamos la jerarquía de control que puede ir desde la eliminación, sustitución, control de ingeniería, controles administrativos y, por último, equipo de protección personal. Básicamente es esa jerarquía que la vamos a ver en la siguiente diapositiva, para que la pase, por favor. Perdón, denle para atrás. En la jerarquía de controles, pues nosotros nos va a decir cuándo hablamos de eliminación, hablamos de sustitución, cuándo de control administrativo, ¿ok? Siguiente. Bueno, prácticamente me quedo con estas interrogantes. Espero que les haya quedado bastante claro cómo que al final pues trabajamos con esta matriz IPER, se conoce como IPER, investigación de peligros, evaluación de riesgos, establecimiento de controles, y esa herramienta se puede, digamos, se tiene que hacer siempre antes de iniciar un proceso. Se puede hacer cuando se considera un cambio dentro de la empresa, cuando ocurre un accidente de trabajo porque algo pasó. Si ocurrió un accidente de trabajo es que los controles que se aplicaron no son o no han sido efectivos, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros tenemos que tener mucho cuidado con ese tema. Y no es que la hice y queda empapelada, tengo que socializarla con todos los trabajadores, ¿ok? La siguiente interrogante, como para tomar conciencia, es ¿cuál es el costo de la vida humana? ¿Cuál es el costo de la pérdida de una extremidad? ¿Cuál es el costo de una discapacidad permanente? ¿Cuál es el costo de las personas heridas o el dolor de su familia? Una vez que se comete un error, no podemos hacer nada para cambiar lo ocurrido. El precio que se paga a jóvenes es para siempre. Entonces, no hay, como quien dice, punto de retorno ahí. Una vez que se ofrece accidente, lo único que queda es aprender la lección y muchas personas, pues, básicamente no tienen una segunda oportunidad. De mi parte, pues, ha sido todo. Les agradezco por su tiempo. Bueno, muchas gracias, ingeniero, por su exposición. Y pues de nuevo vamos a estar viendo un espacio de 10 minutos para que podamos responder sus dudas, igualmente por medio de chat. En corto tiempo, entonces le vamos a estar leyendo, aunque fíjense que ya hay dos. Entonces, la primera pregunta es, si el empleador no brinda el EPP necesario, ¿qué puede hacer la persona para protegerse? En ese caso, si no hay equipo de protección personal, la persona se puede rehusar a hacer la actividad porque hay un tema bien importante que uno debe tomar en cuenta como empleado de cualquier empresa, o si somos dueños de alguna empresa, es que la seguridad y salud es invaluable y una vez que hay una pérdida, pues no existe punto de retorno. Por ende, hay que poner las cosas en la balanza, ¿verdad? O sea, si yo voy a trabajar en una empresa donde me estoy exponiendo a la inhalación de gases y vapores químicos, por ejemplo, del xileno, voy a hablar del hidrosulfito de sodio o la soda cáustica, eso me va a ocasionar un problema de salud. Una vez que tengo un daño como ese, tengo que vivir con eso para toda la vida, ni el salario me va a ajustar. Entonces tengo que poner esos valores en una balanza a ver hacia dónde se inclina. Entonces la persona se puede rehusar. De hecho, muchas empresas trabajamos, bueno, no debería de existir eso en ninguna empresa, ¿verdad? Porque entonces no hablamos de empresas comprometidas con la seguridad y la salud de los trabajadores. El mismo reglamento dice que el empleador está obligado a brindar el equipo de protección personal.
el empleador, si la empresa no lo escucha, entonces las leyes son claras. Gracias. Hay una segunda pregunta que dice, ¿el gobierno hace algún control de riesgo sobre empresas? ¿Qué dice la pregunta? Ok, ok. ¿Qué es lo que hace la Secretaría de Trabajo? Ellos realizan, digamos que no se hace como de repente uno podría esperar, ¿va? La Secretaría de Trabajo realiza inspecciones a los trabajo para ver cómo están las condiciones de seguridad y para la parte de salud de los trabajadores. Ellos llegan y las empresas están obligadas a tener las puertas abiertas para ellos, porque digamos que la ignorancia o no permitirles, eso ya genera como algo sospechoso que la empresa no está haciendo algo bien. Entonces, vaya, por ejemplo, yo tengo un hermano que trabaja en una institución del gobierno. Él me comentó una experiencia de que fueron a una empresa y esa empresa fue cerrada aquí en San Pedro Sula por temas de que ellos tenían, digamos, a los trabajadores en condiciones, vamos a decirlo, inhumanas. Y muchas veces el trabajador acepta ese trabajo por temas de que no hay de otra, tienen una familia que mantener y ellos vienen y exponen su vida o como quien dice, mueren por sus hijos. Entonces, al final como que alguien levantó la mano, puso la demanda, se llegó a las instalaciones y era evidente que no eran condiciones favorables para el trabajador y se cerró. Entonces sí, y también hay otra institución que de repente no es como que regula, pero apoya bastante el tema de la inspección de riesgo que los bomberos realizan, ¿verdad? Para la prevención de incendios en las empresas. ¿Por qué? Porque en un incendio también podemos tener fatalidades por condiciones que no son adecuadas. Entonces ellos llegan y las empresas tienen que permitir y realizar los cambios que ellos dejan en un documento, en una resolución como hallazgos. Hay una tercera pregunta que dice, con el efecto de la pandemia del COVID-19, ¿qué tan afectada se ha visto la seguridad laboral y sus riesgos? ¿Qué cambios importantes se han realizado? Muy buena pregunta. El tema de la pandemia nos dejó ahí un procedimiento para manejar los peligros biológicos. Ese queda así. Incluso ahorita con el tema del dengue, muchas empresas quedamos con ese tipo de controles de, uno, la fumigación frecuente, ¿ok? Dos, la parte de sanitización constante, la parte del uso de la mascarilla, ¿ok? Eso nos ayuda a controlar ese tipo de riesgo. Y pues las personas ya tienen un poquito más de conciencia, ¿verdad? Antes las personas usaban mascarilla era como que muy extraño. Ahora ustedes pueden ver que cuando andan con dengue o igual la empresa tiene ese control, va para la clínica o está dentro de una reunión y tiene gripe, colóquese la mascarilla. Aquí. Y luego hay una última pregunta que dice, ¿qué tan necesaria es la creación de un plan de contingencia ante riesgos laborales y al momento de crear una empresa? Es tan importante porque un plan de emergencias con su plan de contingencia establece prácticamente ese plan de actuación desde un desde un antes, que es la parte de prevención, un durante, que es si ocurre, si se está dando, cómo vamos a actuar, y un después. Ok, entonces, un ejemplo. Vamos a hablar del tema de accidentes de trabajo. Plan de contingencia ante un accidente de trabajo. ¿Qué se hace en el antes? Capacitación al equipo, al grupo de trabajadores. Se hace la investigación, ¿verdad? Ese es el punto, digamos que es la parte toral. Es digamos, la piedra angular, lo vamos a llamar así. Ahí es donde se establecen todos los controles necesarios para evitar esos accidentes de trabajo. ¿Ok? Y eso va dentro de un plan de contingencias, porque una contingencia es un accidente de trabajo. ¿Ok? Es muy importante y va implícito, igual los bomberos lo piden en el plan de emergencias. Ok, entonces, Siguiente. no hay más preguntas en el chat, entonces muchas gracias, ingeniero, por aclarar nuestras dudas. Igualmente, gracias a la audiencia por su participación. Ahora va mi compañero Ramón Urrutia también. Ingeniero, muchísimas gracias nuevamente por brindarnos lo que sería su tiempo para exponer esta parte del tema y pues también por aclarar las dudas que surgieron.
Quisiera presentar a usted el siguiente certificado. Se le otorga al ingeniero Walter Hernández por su participación como el expositor en el 73º Simposio de Medicina Legal, organizado por el doctor Alejandro Álvarez y los estudiantes hoy presentes en la cuarta rotación de Medicina Legal el día de hoy, julio 19 del 2024. Nuevamente, este certificado está validado por el catedrático de Medicina Legal, el doctor Alejandro Álvarez, y la coordinadora de la carrera, la doctora Patricia Albir. Ingeniero, no sé si tiene algunas palabras de despedida. De mi parte, se me ha brindado, como les mencioné al inicio, para mí es de grata importancia compartir parte de mi conocimiento que he adquirido a lo largo del tiempo y espero seguir contando con ustedes para seguirlo transmitiendo, ¿verdad? Y al final esto genera un efecto multiplicador entre ustedes que son o van a ser médicos y pues llegamos a empresas en donde ya las personas ya llegan con un nivel de conocimiento más alto y no es como que vamos a prestarnos al conflicto, ¿verdad? Ya llevan ese grado de conciencia y favorecen a la gestión apropiada de peligros y riesgos y por ende pues impacta significativamente en la parte de la prevención de accidentes. Muchísimas gracias. Ok. Bueno, sin más preámbulo, quiero proceder ahora con mi compañero Diego Zavala, que nos va a dar algunos agradecimientos. Muchas gracias, Ramón. Bueno, en nombre de todos los estudiantes de Medicina Legal de la cuarta rotación de 2024, quiero expresar nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas que asistieron el día de hoy. Su dedicación en el interés en la mejora de la salud y seguridad en el trabajo han sido fundamentales para el éxito de este evento. También agradecer a todos los expositores. Muchas gracias por compartir sus valiosos conocimientos y experiencias, y sus presentaciones han sido inspiradoras y han proporcionado información crucial que sin duda va a contribuir a la mejora de estas prácticas. También aprovechar para recordarles a los asistentes de este simposio que está el formulario en el chat y pueden llenarlo para poder recibir sus horas BOAE. Por último, vamos a seguir con nuestro catedrático, el doctor Alejandro Álvarez, quien dará unas palabras finales. Muchas gracias, Diego. Bueno, agradecemos la presencia de todos ustedes en el simposio y principalmente los expositores, ingeniera Mercy, Valeriana y el ingeniero Walter Hernández, que nos apoya nuevamente. Pero muchas gracias, aportando sus conocimientos como profesionales en el área laboral sobre el sistema de gestión en salud y seguridad ocupacional. Hoy hemos aprendido cómo identificar peligros, qué es un peligro, qué es un riesgo, cómo valorarlos, cómo hacer una matriz de riesgo, tanto cualitativas como cuantitativas, ¿sí? Y esperamos pues entonces que todos estos conocimientos brindados por ellos ayuden a eliminar los accidentes y las enfermedades en los trabajadores, en las casas, en las instituciones tanto públicas o privadas. Igual como los compañeros hablaron sobre la encuesta de satisfacción, les solicitamos que nos ayude a llenarlo. Ahí van a dar su opinión sobre esta encuesta y para nosotros es muy importante mejorar cada vez este tipo de conferencias. La Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras de Cortés y el Departamento de Clínico Integral, como proyecto de vinculación social, le damos nuestro agradecimiento a todos ustedes por su asistencia. Esperamos que hayan ampliado sus conocimientos sobre las normas ISO 45001-2018 y les sea de mucha utilidad aplicándolo en su área de trabajo, en sus actividades, incluso hasta en su casa, porque en todos lados podemos encontrar peligros, ¿sí? Sin importar el rubro que tengamos, el tipo de trabajo que realicemos, lo importante es mejorar las condiciones de trabajo y asegurarnos
una salud a los trabajadores y a todas las personas que podamos. Felicito a la cuarta rotación de Medicina Legal del 2024 por su excelente participación y desarrollo del 73 Simposio de Medicina Legal en el área laboral, que tiene como objetivo principal disminuir los accidentes y las enfermedades profesionales que se presentan normalmente en nuestra sociedad. Para los interesados que entran por primera vez en este simposio, contamos con una página web, un canal en YouTube que se llama Ciencias Básicas de la Salud, una BS. Ahí ustedes pueden ver todos los videos, todas las conferencias que se han realizado sobre la ISO 45001 y también casos de medicina legal que se vieron el año pasado. Nomás me queda decir que este simposio ha llegado a su final hoy, 19 de julio 2024, a las 5:35 de la tarde. Y pues muchas gracias a todos los que colaboraron tanto directa o indirectamente por su apreciable ayuda en la socialización de este video, de este simposio, porque cuesta bastante mandarlo a muchas personas para que se den cuenta de que existen y que pueden participar de una forma gratuita. Les recuerdo de nuevo llenar la encuesta de satisfacción porque sus recomendaciones son de mucha importancia para nosotros. Ingeniera Mercy, ingeniero Walter, muchas gracias por apoyarnos. Buenas noches a todos.